Bienvenidos a este su curso de Sociología Jurídica. Les habla como siempre la profesora Judith Torrealba y en el día de hoy vamos a estudiar los comportamientos sociales con implicaciones legales. Al hablar de factores sociales, debe establecerse cómo estos influyen mucho en el derecho, qué consecuencias jurídicas tienen y cuál es el alcance o la respuesta ante la acción u omisión de los mismos. Hay que reseñar que a nivel sociológico, los factores sociales significan cómo las relaciones, las características demográficas y las estructuras sociales como la cultura y el entorno inciden en las actitudes y creencias acerca del derecho. Algunos factores que pueden proteger a una persona de desarrollar problemas con la ley, mientras que otros pueden aumentar este riesgo. ¿Qué significa? Que elementos como la familia, como el estatus, el estrato, aspectos económicos, pueden influir sobre los comportamientos de los individuos y cómo los mismos pueden ser ubicados a nivel de la sociedad. Debe reseñarse de que existen factores que pueden llevar a que se esté hablando de esa incidencia o de esas implicaciones que los aspectos sociales pueden tener con fines legales. Primeramente, encontramos las características demográficas sociales, es decir, a mayor población, a mayor hacinamiento, pues pueden existir factores que pueden generar una desventaja o una ventaja en el sujeto. La participación de familiares y amigos, es decir, si el individuo se desarrolla en un entorno apto, estructurado o que presente ciertas fallas o carencias. El sistema educativo, es decir, el grado de instrucción del individuo, el vecindario, es decir, el lugar donde el individuo vive, donde tiene su residencia, la anormalidad, como factores que llevan a que si en ese contexto histórico se está viviendo un periodo de normalidad o de anormalidad según la situación que se presente, podemos mencionar un ejemplo muy claro, lo que se está viviendo con el tema del COVID-19, que ya, aunque ya llevamos un tiempo considerable, ya se ha convertido este fenómeno inicialmente anormal, se ha convertido en un factor que ha llevado a reestructurar lo que son las relaciones sociales. Y la estigmatización, que es el hecho de etiquetar a ciertos sectores sociales sobre ciertas conductas y ciertas actitudes que pueden entonces incidir cómo el derecho los trata o no. Al hablar de grupos sociales, tenemos que establecer que la definición que se observa es que los grupos sociales son conjuntos de personas que se juntan e interactúan debido a valores, normas, creencias y o intereses sociales comunes. Desde los inicios de la humanidad han existido grupos sociales, dado que recordemos que el hombre es un animal social. Y para formar un grupo social es preciso un mínimo de 2 personas, no teniendo un límite máximo de integrantes. Es decir, ahí podemos encontrar que puede existir un número determinado, es decir, desde una perspectiva colectiva o un número indeterminado como una perspectiva difusa. Sobre las relaciones sociales como concepto, las mismas se definen como el conjunto de las interacciones que ocurren entre 2 o más personas o 2 o más grupos de personas, de acuerdo a una serie de protocolos o lineamientos mutuamente aceptados, o sea, de acuerdo a unas normas específicas, sean de convencionalismo social, sea de índole religioso, o sea, sin lugar a dudas, de tipo jurídico. Estas relaciones son estudiadas por la sociología y constituyen por ella el grado máximo de complejidad en el comportamiento social. Son la base de otros conceptos como la organización social, estructura social o los movimientos sociales. Las características de las relaciones sociales podemos decir que son de 2 tipos. Podemos encontrar características materiales y características ideológicas. Las características materiales involucran algún tipo de intercambio de objetos. Estas son relaciones concretas, donde lo que más tiende a tener sopeso es el ámbito económico o lo material. Sin embargo, en el aspecto ideológico, involucran una adhesión a una creencia, a una doctrina, o la transmisión de algún tipo de patrón de pensamiento. Son relaciones abstractas que se vinculan sobre todo a lo moral, a lo político o entre otros. Sin embargo, encontramos que las relaciones sociales, viendo ya sus tipos, pueden ser de 4 maneras o de 4 modalidades. La primera son las relaciones afectivas. Las relaciones afectivas son aquellas que tenemos con las personas escogidas para conformar nuestro entorno íntimo, amigos, parejas, compañeros, gente con las que desarrollamos conexiones emocionales muy profundas y que pueden estar en un periodo dado o pueden durar toda la vida en nuestro entorno. En el ámbito de las relaciones laborales, se entienden como aquellas que debemos emprender en nuestro entorno de trabajo, sea el que sea, y que suelen regirse por normas jerárquicas, formales y diferentes a las íntimas. Es decir, es un aspecto donde es la relación o la naturaleza laboral
lo que va a propender a que este tipo de relación se lleve a cabo. No tiene nexos profundos emocionalmente, pero sí es muy común la cotidianidad. En el ámbito de las relaciones familiares, es otro tipo de relación, íntima y de mucha intensidad, pero que no podemos realmente elegir, dado que muchas veces es el ámbito biológico o el ámbito legal el que viene a influir de antemano a quienes van a ser parte de nuestra familia. En el caso de una familia nuclear, encontramos aspectos cercanos de padre, madre o hermanos. Y las relaciones circunstanciales son aquellas relaciones superficiales, efímeras y locales que tendremos con desconocidos a lo largo del día, muchas de las cuales podrían pasar a ser de otro tipo, pero que pueden tener poco vínculo emocional y ser olvidadas rápidamente. El saludo a una persona en una plaza, el compartir un asiento en un transporte público, el coincidir en la fila de un cajero en un negocio, esperar al lado de alguien y tener una conversación un tanto superflua, son características o son ejemplos claros de lo que son las relaciones circunstanciales. Sobre la organización social, también como concepto importante a esta cápsula que estamos teniendo el día de hoy, la organización social es un sistema inserto en otro más amplio. Es decir, es la sociedad con la cual interactúa y, lógicamente, al tener una sociedad formada por un cúmulo de sujetos, determinables o no, la organización lo que busca es sencillamente clarificar o reagrupar a esos sujetos para el logro de propósitos determinados. La organización social se constituye entonces en una red de relaciones de interdependencia entre sus componentes que cumplen funciones diferentes y se denomina un patrón sinérgico, es decir, porque se necesita del movimiento de todos sus miembros para que realmente esa organización social tenga plenos efectos. Sobre la desorganización social y el control social, como dos conceptos que son de suma importancia al hablar de estas nociones inherentes a la sociología jurídica, la desorganización social, muy por el contrario a lo que era el concepto anterior, que es organización social, es una teoría sociológica, la cual plantea la influencia que tiene el vecindario en el que se cría una persona y en la probabilidad de que ésta cometa crímenes. El hecho del entorno donde el sujeto vive. Si la persona vive en un sector popular o en una zona humilde, o en donde haya amplios márgenes de pobreza y marginalidad, existe una mayor incidencia para que la persona pueda sencillamente perpetrar a futuro, ese individuo pueda perpetrar hechos punibles. Sin embargo, al hablar de control social, más conjuntamente, es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en la sociedad. Sobre las instituciones, creencias y valores, que también son tres conceptos bastante importantes a abordar respecto al tema de la sociología. Hay que señalar que las instituciones sociales son un sistema de convenciones sociales duraderas y organizadas normalmente independientes del gobierno y del país en el que se encuentran, dirigidas por una infraestructura reconocible dentro de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que existe una jerarquía, son reconocidas y lo que buscan es llevar las riendas de la dirección para poder mantener dentro de un espacio geográfico determinado, pues un orden. La creencia social, por su parte, es la creencia en el presente individual, no en el colectivo, es la independencia de los antepasados, es lo contemporáneo y de los descendientes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que es la creencia actual, indistintamente de lo que ancestralmente se haya podido establecer? Podemos poner un ejemplo. Aunque nuestros padres no tuvieron un asiduo uso del correo electrónico, y aunque nuestros hijos sencillamente ya consideran el correo electrónico como algo obsoleto porque se orienta más en el uso de las redes sociales, no es menos cierto que para las personas de un grupo promedio de 30 a 45 años, el uso asiduo del correo electrónico como una herramienta web importante para la comunicación institucional es fundamental. Entonces es ahí donde se puede ver una creencia, que aunque no es una creencia de todo el contexto, una generación sí puede generar que dicha creencia si es palpable o si es utilitaria. Sobre los valores sociales, debemos señalar que son aquellos criterios que comparten y ponen en práctica los miembros de una sociedad. Este tipo de valores sirven para convivir de forma respetuosa y en sintonía con todos los miembros que componen la sociedad.
La gráfica nos es muy clara. Valores como la comunidad, la compasión, el coraje, la dignidad, el perdón, la amistad, la generosidad, la esperanza, la alegría, la justicia, la paz, la perseverancia, el respeto, el servicio, la gratitud, la verdad, la veracidad y la sabiduría son algunos de los valores que son importantísimos en la sociedad y que pueden hacer que existan mejores individuos. Sobre el orden social y las normas jurídicas, también hay que dejar muy claro que el orden social es un concepto de las ciencias sociales que se designa la estructura social entendida como un mantenimiento de la jerarquía. Se establece un lineamiento que va a regir los cánones sociales de un grupo de sujetos que forman parte de eso que llamamos sociedad y son las normas e instituciones aceptadas socialmente. Hay que reseñar que en los últimos tiempos, sobre todo estamos hablando desde finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, la norma jurídica ya no solamente se estudia desde un contexto de los estados internamente ejerciendo el nombre de su soberanía, sino por el contrario se habla de un orden social donde sencillamente las normas jurídicas se pauten en tener un alcance global y puedan regir a todos los individuos del mundo indistintamente la situación geográfica donde se encuentran. Bueno, esto era todo lo que teníamos que señalar en esta cápsula jurídica. En próximas cápsulas seguiremos hablando sobre las novedades en el mundo de la sociología jurídica. Les habló para ustedes la profesora Judith Torrealba. Hasta una próxima oportunidad.